Bueno, les estaba comentando que es un gusto estar con ustedes y gracias por la invitación al maestro Ricardo y a la doctora Yesenia. Vamos a comenzar dando pues el panorama internacional del monitoreo, ¿no? De este tema que es muy importante, que básicamente habla de las personas privadas de la libertad y el trabajo en centros penitenciarios. ¿Me regresas la anterior, por favor? Ya nos fuimos como dos adelante. La anterior, por favor. Gracias. Ahí está bien. Bueno, lo que en un primer momento les voy a presentar es la información o el monitoreo que se realiza de las poblaciones privadas de la libertad a nivel internacional. Entonces, el informe de monitoreo global del SIDA consta de 4 grandes áreas. Una tiene que ver con las estimaciones del modelo Spectrum. En esa parte no me voy a detener mucho. Después sigue el seguimiento de los indicadores, en el cual se reportan una serie de indicadores desagregados por sexo, edad, grupos de población clave, entre ellos personas privadas de la libertad. Y todos estos indicadores están alineados a los compromisos de la Declaración Política del VIH, adoptada en junio de 2021. En otra parte de este informe también hacemos un cuestionario al que se le denomina Instrumento de Compromisos y Políticas Nacionales, el ICPN. Tiene una parte A y una parte B, y es un cuestionario, como les comentaba, que mide los avances en las políticas nacionales en torno al VIH. Y finalmente está una encuesta de servicios de medicamentos y pruebas diagnósticas y laboratorios y la aplicación de las guías de la OMS. Digamos que el punto 2 y el punto 3 es donde hacemos un seguimiento de las personas privadas de la libertad. La que sigue, por favor. Aquí en un primer momento y en el tema de indicadores, ¿no? En el punto 2, un primer indicador que es importante y que se da seguimiento a nivel internacional es el de estimación del tamaño de las poblaciones clave. Y dentro de esas poblaciones, ustedes pueden ver que tenemos a personas en prisiones y otros entornos cerrados, ¿no? Para el caso de la fuente de México, la fuente de información no es una estimación, toda vez que contamos con registros de personas privadas de la libertad. Lo que México reporta, y lo veremos un poco más adelante, son el número de personas privadas de la libertad en centros penitenciarios federales, que es la información de la que disponemos y está pública, de hecho, ¿no? Esto básicamente pues nos va a mostrar cuántas personas están privadas de la libertad, nos hacen una distribución por sexo y es lo que se presenta básicamente para este informe, pero los registros tienen información sobre, más información sobre desagregación de otro tipo. La que sigue, por favor. Otro aspecto importante a seguir pues es la prevalencia del VIH entre los grupos de población clave. Entre ellos están las personas privadas de la libertad. La anterior, por favor. En el numerador lo que tenemos es el número de personas que son reactivas o con resultado positivo reactivo a una prueba de VIH. Y en el denominador, pues el número de personas a las que se les fue aplicada la prueba, las pruebas de detección. Bueno, este indicador, que es el 1.7, es el de programas de prevención. Y básicamente también aquí lo que tenemos es la prevención en prisiones, los programas de prevención en prisiones o en centros penitenciarios, y básicamente lo que mide es pues una serie o da seguimiento a una serie de servicios de prevención y tratamiento
para el VIH mientras las personas están privadas de la libertad. Aquí tenemos básicamente la distribución de agujas limpias en personas privadas de la libertad. Las personas privadas de la libertad que reciben tratamiento de mantenimiento para opiáceos, los condones o preservativos que se distribuyen en esta población, las personas que están recibiendo terapias antirretrovirales, aquellas que han sido, se les ha ofrecido y han sido sometidas a pruebas de detección del VIH. También tenemos el número de personas que viven con VIH entre las personas que están privadas de la libertad. También aquellas que, el porcentaje de personas que son positivos a hepatitis C, es otro tema que está vinculado al seguimiento de las personas privadas de la libertad. Y lo mismo sucede con la coinfección del VIH con la hepatitis C, que es también el número de personas que tienen o presentan coinfección. Y de igual forma, la coinfección entre VIH y tuberculosis. Entonces, básicamente toda esta información, este indicador resume los programas preventivos en centros penitenciarios. La que sigue, por favor. Estos son los indicadores, como verán, son pocos los indicadores que tenemos disponibles para personas privadas de la libertad y que se nos solicitan a nivel internacional. La OMS lo solicita para el seguimiento de los indicadores. Y tenemos aquí otro grupo de, digamos, de indicadores que tienen que ver con la medición del gasto en SIDA, lo que se denomina como megas. Esta diapositiva que les presento sale del último reporte que hace ONU-SIDA con cifras al cierre 2023, en el cual están de alguna manera mostrando en la participación, según la visión de las autoridades nacionales o las organizaciones de la sociedad civil, se les pregunta a través de este instrumento que les comentaba de compromisos y políticas nacionales, que es un cuestionario, la participación de las personas que viven con VIH y personas de poblaciones clave en el desarrollo de políticas y estrategias nacionales relacionadas con la salud y en este caso con VIH. Entonces, aquí podemos observar en esta gráfica que en al menos la mitad de los países que presentaron informes, que son alrededor de 73 países, las personas que viven con VIH, las personas que trabajadoras sexuales y los hombres homosexuales y otros hombres que tienen sexo con otros hombres, sí participan en estos procesos, en la mitad de los países, ¿no? La participación fue menos común para jóvenes, personas transgénero y personas que se inyectan drogas. Es menos común, ustedes pueden ver las gráficas y ven aquellos que sí participan y aquellos que no y cómo están las barras, ¿no? Las personas que se encuentran actualmente o que anteriormente estuvieron en prisión u otros entornos cerrados, rara vez participan en la formulación de políticas, según la información recopilada por ONU-SIDA en los 73 países que presentaron los informes en el último año. Y el análisis que hace ONU-SIDA es que cabe resaltar que a pesar de décadas de activismo y reconocimiento generalizado del principio de una mayor participación de las personas que viven con VIH y SIDA, algunos países todavía no involucran a esta población, o sea, ni siquiera involucran a las personas que viven con VIH, ¿no? Lo que sí también comentan es que la participación de representantes de organizaciones lideradas por la comunidad en las estructuras nacionales de coordinación del VIH
se indicó en 70 de los 73 países que presentaron el informe. Es decir, la participación de las organizaciones comunitarias, organizaciones de la sociedad civil, sí se encuentran participando en la mayor parte de los países en materia de desarrollo de políticas y estrategias nacionales. En salud, recordemos que nosotros el espacio que tenemos como país es el Consejo Nacional para la Prevención y el Control del SIDA, el CONACIDA, y también los comités de trabajo, ¿no? Entonces, de alguna manera, pues así la participación de clave, no así en lo referente a personas que se encuentran en prisiones o entornos cerrados, como la mayor parte de los países. La que sigue, por favor. Ahora sí, en materia de gasto, de informe de medición del gasto en SIDA, MEGAS, que es la lámina que les estoy comentando justo ahora, tenemos que para, bueno, diferentes poblaciones y la fuente de información, la fuente de financiamiento de donde salen los recursos para programas de prevención de estas poblaciones. Entonces, lo rojo, lo que está sombreado en rojo, son fuentes internacionales. Lo que está en azul son fuentes nacionales, ¿no? O domésticas, como les llaman traducción en inglés. Entonces, como ustedes pueden ver, bueno, un primer punto o análisis que hace ONUCIDA es que en promedio solo el 2.6% del gasto total en VIH se destinó a intervenciones en poblaciones clave, según los datos reportados en los 56 países que para este 2023 reportaron en la medición del gasto. Estos países representan el 63% de la población total que vive con VIH a nivel mundial. O sea, es decir, son la mayoría de países que entran a población viviendo con VIH. Lo que se comenta es que la respuesta al VIH es multisectorial y requiere obviamente inversiones en poblaciones clave y facilitadores sociales en estas áreas donde los gobiernos nacionales a menudo muestran menos voluntad para invertir. Esto conduce a una mayor brecha de financiamiento en estas áreas críticas de respuesta al VIH, ¿no? En este sentido, es un llamado a una mayor financiamiento para prevención en poblaciones clave, ¿no? Ustedes verán que la última barra es la que habla de personas privadas de la libertad y en otros entornos cerrados, y verán que la mayor parte, a diferencia del resto de poblaciones, la mayor parte de estas fuentes de financiamiento son fondos nacionales, ¿no? Esto pues podría interpretarse como que, bueno, las otras poblaciones tienen mayor facilidad para captar recursos internacionales, posiblemente que el trabajo en cárceles o que se solicitan menos recursos para estas poblaciones, para recursos internacionales, ¿no? Y entonces todo se da a nivel nacional. Deberíamos de ver cada contexto y en cada país cómo se da esta selección, digamos, de la fuente de financiamiento para acciones de prevención en poblaciones clave. La que sigue, por favor. Otra, digamos, fuente de información, además de este primer bloque de datos que hemos visto hasta ahora y que hablaban del informe GAM, específicamente de lo relativo a indicadores, al índice compuesto de política nacional o a medición del gasto en SIDA, hay otro tema importante, otra fuente de información importante, que es el Atlas, ¿no? El Atlas de poblaciones clave. Esta es una información que está disponible, ahí les dejo la fuente en donde lo pueden consultar, y este Atlas reúne datos de diversas fuentes
y lo concentra en una sola, digamos, herramienta visual que es este atlas, ¿no? Esto lo hace UNUCIDA con la colaboración del Fondo Mundial, de la OMS y de la División de VIH y Tuberculosis Mundial y de los Centros para el Control de y la Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos, los CDCs. Y bueno, los indicadores que estaríamos presentando forman parte de este atlas, son los siguientes. La que sigue, por favor. El primer, digamos, información que recopilan y que esta muy posiblemente salga del reporte del informe GAM, es la estimación mundial del tamaño de población de personas privadas de la libertad. Solo voy a presentar lo relativo a privados de la libertad, pero está disponible para las otras poblaciones clave. Entonces aquí podemos ver, esta información está en miles, está actualizada hasta el año 2023, o el último año reportado por cada país. Si nosotros damos clic y nos acercamos, por ejemplo, a México y damos clic, ahí nos sale el dato concreto del país, el año que está disponible, ¿no? Y, y así para todos los países, ¿no? Entonces yo aquí les presento nada más la panorámica mundial. Vemos los lugares, aquí se pueden ver los lugares o las regiones e incluso los países donde se observa mayor concentración de personas privadas de la libertad o al menos reportadas, ¿no? O al menos estimadas, ¿no? En este informe GAM. ¿Qué sigue, por favor? Otro indicador que tenemos también es el de la prevalencia del VIH reportada en personas privadas de la libertad. Y aquí también, al igual que en el mapa anterior, al hacer clic cuando entramos a este atlas en el país en donde estamos o queremos revisar, nos sale la información, nos sale incluso también como, digamos, el último año reportado, y si hay una serie de datos, que eso no lo dije para la diapositiva anterior, pero sí existe, si hay una serie de datos para el país, te pone todos los datos de los últimos años, ¿no? Incluyendo obviamente el más reciente. Aquí podemos observar también los niveles, ¿no?, de las prevalencias en estos grupos y cómo estamos situados y compararnos a nivel tanto regional como mundial, ¿no? Entonces, sería, aquí la escala es un porcentaje, porque la prevalencia medida en porcentajes. La que sigue, por favor. Aquí otra información que tendríamos son los programas de prevención a nivel mundial en personas privadas de la libertad. Aquí también la información está en miles, está actualizada hasta el último, hasta el 2023 o el último año, ¿no? Según sea el caso que haya reportado cada país. Y lo que están graficando aquí, ya cuando nos acercamos, como les digo, al país y revisamos cuál es la variable que están reportando, es el número de condones distribuidos en población privada de la libertad. Los datos también están en miles y también pueden acercarse al país y ver la información que está disponible y la serie de años para las cuales está disponible. La que sigue, por favor. Y por último, está del Atlas, está la cobertura de tratamiento mundial reportada en personas privadas de la libertad. Aquí el tema es que, como ustedes verán, no todos los países, en los otros mapas que presentamos había más información disponible. Aquí, como ustedes podrán observar, hay menos información disponible porque se tiene que tener, digamos, un sistema de información que te proporcione, ¿no?, cuántas de las personas que están en tratamiento son privadas de la libertad a nivel nacional, ¿no? Y por otro lado, tener la información de cuántas personas
privadas de la libertad viven con el virus, ¿no? Para poder sacar una cobertura mundial. Y esto no todos los países lo tienen. Por lo tanto, aquí se observa, pues, el mapa menos pintado, ¿no? Porque se refiere a los países que sí cuentan con esta información. Y aquí la cobertura está medida en porcentajes. En el numerador sería el número de personas que, como les comento, privadas de la libertad que se encuentran en tratamiento, y en el denominador serían las personas privadas de la libertad que viven con VIH, ¿no? La que sigue, por favor. Hasta aquí creo que estaríamos presentando los datos disponibles que encontramos recientes del panorama internacional en el tema de personas privadas de la libertad, y ahora pasaremos rápidamente a mostrarles qué información reportamos en México sobre en el informe GAM del año 2022, 2023 y 2024, y que tiene cifras del año inmediato anterior. Entonces, aquí tenemos el número de personas privadas de la libertad en el año 2022-2023. Aquí lo que ustedes pueden observar es que tenemos datos, la mayoría de las personas privadas de la libertad, la gran mayoría, más del 95% son hombres, pocas en ambos años son mujeres, y en el 2023 tenemos alrededor de 232,000 personas privadas de la libertad en centros federales, penitenciarios federales. La que sigue, por favor. Aquí también podemos observar el indicador de prevalencia del VIH en las poblaciones clave. Ahí en el recuadro se remarcó lo relativo a personas privadas de la libertad. Como ustedes verán, para el año 2022 tuvimos una medición de 0.2, para el año 2023 de 0.5. Es en comparación con el resto de poblaciones clave que tenemos ahí, que son mujeres trabajadores sexuales, personas transgénero, hombres trabajadores sexuales y hombres que tienen sexo con otros hombres. Ustedes podrán ver que es la prevalencia más baja observada, reportada. Esta información, sobre todo porque hay muchas entidades federativas, muchos programas estatales que nos acompañan el día de hoy, sale del Sistema de Información en Salud, el CISIMBA, y es información del trabajo que están reportando ustedes, ¿no? Entonces es pues un reconocimiento por el trabajo que realizan los estados con población privada de la libertad, y que gracias a ello y al registro oportuno en este sistema podemos contar con la información y reportar en informes tanto nacionales como internacionales el seguimiento de este tema, específicamente de prevalencia del VIH. La que sigue, por favor. Y bueno, aquí el indicador 1.7, que es el que comentaba que, digamos, resume lo relativo a los programas de prevención del VIH en cárceles. Tenemos en la diapositiva o en la gráfica del lado izquierdo el número de personas privadas de la libertad sometidas a una prueba de VIH, que serían alrededor de 19,500 personas para el año 2023. El número de condones distribuidos está muy bajito. Ahorita vamos a ver cuál es la fuente también. Serían 1,362. El número de privados de libertad que reciben terapia antirretroviral sería 99. El número de personas que reciben terapia para sustitución de opiáceos serían 8. Eso me sorprendió un poco. Esto recuerden que es información de lo que sucede en centros penitenciarios federales, y quien nos reporta estos datos es el órgano administrativo desconcentrado de prevención y readaptación social. Y el número de agujas distribuidas en personas privadas de la libertad, pues es 0. Aquí se observa que para esta población específica de centros penitenciarios federales no existe reducción del daño en materia de distribución de agujas y jeringas.
Por el otro lado, la gráfica del lado derecho, podemos observar ya resultados concretos de personas privadas de la libertad con TB o que presentan coinfección VIH y TB, ¿no? Y el porcentaje es de 0.02%. Lo mismo personas privadas de la libertad que presentan coinfección con el VIH y el virus de la hepatitis C, 0.03%, es ligeramente superior a lo que vemos con VIH y tuberculosis. Después tenemos las personas que viven con el VIH entre las personas privadas de la libertad. Esto sería más o menos como un proxy de prevalencia y estaría en 0.47 para estos centros penitenciarios. Y al final tenemos el número de personas privadas, el porcentaje de personas privadas de la libertad con hepatitis C solamente, no coinfección, y estaría reportado en 1.46%. La que sigue, por favor. Me parece que esa sería toda la información que tenemos. En efecto, esa es la información que hemos reportado para el año 2023 en el informe de monitoreo global del SIDA. Esa sería toda la presentación. Espero que haya sido de utilidad el resumen que hicimos de lo que se pide, ¿no? Del monitoreo que se pide realizar a nivel internacional y de lo que México ha reportado en el último año sobre este tema.